Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Fue asesinado un obispo guatemalteco que había criticado los abusos. El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte con un bloque de cemento poco después que regresó a su residencia en la noche de este domingo. La muerte del prelado de la Iglesia Católica. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó este lunes en los términos más enérgicos el asesinato Fuentes de la Iglesia Católica dieron a conocer que el obispo Juan Gerardi estaba estrechamente vinculado con las gestiones de la Iglesia. El homicidio ocurrió 2 días después que el obispo Gerardi emitiera un El clérigo informe. Asesinado ayer fue obispo en esa nación centroamericana en 2 ocasiones y había sobrevivido 2 intentos La muerte de Monseñor Juan José Gerardi continúa trayendo... A principios del decenio de 1980, un gobierno militar obligó al obispo Gerardi a exiliarse. Monseñor esta madrugada fue asesinado. Existe gran consternación e indignación por el crimen cometido contra Monseñor Juan Gerardi. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Asumimos responsablemente y en conjunto esta tarea de romper el silencio que durante años han mantenido miles de víctimas de la guerra y abrir la posibilidad que hablaran y dijeran su palabra, contaran su historia de dolor y sufrimiento, a fin de sentirse liberadas del peso durante años las ha abrumado. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este 6º domingo de la Pascua, a 15 días de terminar ya prácticamente este tiempo pascual, tiempo dedicado al Cristo resucitado y tiempo también que nos va abriendo a la fiesta de Pentecostés, a este deseo vehemente de que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, llene la vida de la Iglesia, motive y haga que nuestro esfuerzo por este mundo mejor sea eficaz. De manera que seguimos en el tiempo pascual y en este 6º domingo de la Pascua quiero recordar que hace apenas unos días, el día 26 de abril recién pasado, hemos celebrado el 15º aniversario del asesinato de Monseñor Juan Gerardi. Una ocasión que merece la pena recordar y sobre la que hay que volver a renovar la memoria. Tendemos en nuestro país a tener cierta amnesia del pasado y también, digamos, desde el punto de vista humano, muchas veces los acontecimientos que se consideran únicamente negativos o desagradables en la propia vida, uno naturalmente tiende a olvidarlos.
Sin embargo, esta conmemoración del 15º aniversario de Monseñor Juan Gerardi, pues tiene también, visto desde nuestra fe y visto en el tiempo pascual, un cariz, una dimensión muy positiva. Monseñor Juan Gerardi es considerado en la Iglesia un testigo de la fe, y justamente estamos también en el año de la fe. Los testigos de la fe que no solamente nos han enseñado una doctrina correcta, que no solamente nos han dado testimonio de que se adhieren a la verdad, sino que también en la propia vida han sido coherentes con lo que la fe nos pide. Ese es el caso de Monseñor Juan Gerardi. Este viernes 26 de abril recién pasado, también sus restos fueron trasladados de las criptas de la Catedral Metropolitana en Guatemala, en donde descansaban hasta el momento, fueron trasladados a la planta principal de la Catedral Metropolitana en Guatemala, juntamente con los restos de Monseñor Próspero Penado del Barrio. De manera que ahora estarán pues más accesibles. Las criptas de la catedral solo se abrían 2 o 3 veces al año y pues no son de tan fácil acceso, y ahora pues en la catedral la tumba de Monseñor Gerardi estará más cercana al público, lo cual ayudará a mantener viva esta memoria de Monseñor Juan José Gerardi. Recordamos ahora, pues, por una parte, con tristeza, ese asesinato, ese martirio, pero por otra parte lo recordamos con fe y con el gozo pascual de saber que aquel que ha dado la vida por los demás, a ejemplo de Cristo, pues es más bien un logro, es un éxito en la vida de nuestra fe cristiana y no es un fracaso. Estamos pues en el año de la fe, este año que ha estado marcado también por testimonios de fe, como fue la renuncia al sumo pontificado de la Iglesia del Papa Benedicto XVI. Un acto de fe también, porque es también confiar en que la Iglesia no depende de ninguna persona, ni siquiera del Papa. La Iglesia depende de Cristo, la Iglesia depende de la acción del Espíritu, y el Santo Padre emérito, ahora Benedicto XVI, pues dio un testimonio de fe, de confianza en Dios al renunciar a su cargo. Y también este año de la fe ha estado marcado por esta disponibilidad y esta nueva figura en el pontificado en la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que también nos ha dado testimonio de fe con su estilo latinoamericano, podemos decir, más espontáneo, más sencillo, quizá menos formal, pero también el Papa en la Iglesia que nos da este testimonio y que nos ayuda. Así pues, quisiera centrarme un poquito en nuestro programa de hoy a reflexionar sobre Monseñor Gerardi y el aporte que ha dado a nuestra Iglesia y a la realidad en el país en estos últimos años. Acordémonos que Monseñor Gerardi le había tocado estar muy de cerca en el Quiché en los años más duros de la violencia. Sin duda eso le había hecho también ser un pastor muy cercano y muy sensible a las realidades de su pueblo en el Quiché. Recordemos que él mismo había tenido que salir del Quiché en un gesto profético juntamente con los demás sacerdotes, pero en un gesto también de solidaridad con cuánta gente que tenía que salir, que tenía que huir a las montañas, etc. Monseñor Juan Gerardi estuvo en el exilio en Costa Rica. Después volvió y era el obispo auxiliar en Guatemala en tiempos de Monseñor Próspero Penado del Barrio, y llevó adelante un proyecto que es el proyecto por el cual quizá últimamente es más recordado Monseñor Gerardi, el proyecto denominado Recuperación de la Memoria Histórica.
Un proyecto que quería ser un espacio para que la gente, en especial las víctimas de los años de la violencia, pudieran hablar, pudieran desahogar sus propios dolores y pudieran pues ser reconocidos públicamente en su propia dignidad, cosa que no había sucedido en aquellos tremendos años de la violencia fratricida en Guatemala. De manera que aquel proyecto de Monseñor Gerardi era un proyecto orientado hacia la reconciliación. Estábamos en aquellos años también, los años de la expectativa de que se firmasen los acuerdos de paz, de que se firmase una paz firme y duradera. Se estaba trabajando ya en eso. Había también a nivel nacional una comisión de la verdad. En fin, fue en aquel contexto de confrontación, pero también de esperanza en un futuro mejor para nuestra patria, que Monseñor Gerardi impulsó aquel proyecto, y fue en aquel contexto en el cual él fue asesinado, dando testimonio con su vida de lo que él creía. El 24 de abril de 1998, miles de personas se congregaron en la Catedral Metropolitana de Guatemala para presenciar la entrega del proyecto de recuperación histórica REMI. Este fue el cumplimiento al sueño de Monseñor Juan José Gerardi, quien se convirtió en el portavoz de millares de víctimas del conflicto armado en Guatemala, que durante 36 años marcó la historia del país. Monseñor Gerardi era considerado un objetivo político. Él había sufrido persecución durante el conflicto armado interno. Él fue obispo de la diócesis del Quiché, región de Guatemala en donde se cometieron la mayoría de las masacres. Él denunció estas masacres. Él tuvo una reunión con su santidad el Papa Juan Pablo II, a quien le comentó la situación que se estaba viviendo en Guatemala. El Papa le dijo que regresara a trabajar a su diócesis. Sin embargo, él tuvo que salir al exilio en Costa Rica, donde estuvo 2 años. Monseñor Gerardi, a su regreso a Guatemala, fue nombrado obispo auxiliar de esta arquidiócesis. Fue nombrado coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, desde donde realizó acciones de denuncia. Y en el apoyo como coordinador general de la oficina, se impulsó el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica. El REMI fue el primer intento por rescatar la memoria histórica en Guatemala, lo que incomodó a las esferas de poder y protagonistas del conflicto, porque dicho documento diera paso a demandas judiciales de las víctimas del conflicto armado. 50 horas después de la presentación pública del documento, Monseñor Gerardi se convierte en una víctima más de los mismos represores. En este 15º aniversario del martirio de Monseñor Juan Gerardi, hemos recordado los obispos de Guatemala una carta que también la conferencia escribió en aquel tiempo, en 1995, la carta Urge la verdadera paz. Una carta en la que también Monseñor Gerardi tuvo un papel importante, fundamental, puesto que es una carta que refleja tanto la dura realidad del país, ya en 1995, como las esperanzas de la Iglesia manifestadas a través de la voz de la Conferencia Episcopal en aquel momento. El 26 de abril, pues, se han cumplido los 15 años desde el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, a quien consideramos todos un ejemplo de pastor entregado al servicio de los pobres y además testigo de la fe, que comprometió su vida en el trabajo a favor de la verdad y la dignificación de las víctimas de la violencia. La actualidad de su palabra y acción no debe pasar desapercibida en nuestras circunstancias actuales. Cuando uno vuelve sobre las palabras y la acción de Monseñor Gerardi, cuando uno vuelve sobre aquellas palabras que la Conferencia Episcopal en 1995 plasmó en su carta Urge la verdadera paz, uno se da cuenta que son circunstancias que aún, aunque de un modo un poco diferente, aún permanecen.
circunstancias de violencia, circunstancias de enfrentamiento, circunstancias de dolor de muchas familias, etc. Con ocasión de este aniversario de Monseñor Gerardi, por lo tanto, también hemos vuelto a recordar aquella carta Urge la verdadera paz y hemos vuelto a pensar en la importancia de este mensaje de paz y de reconciliación que Monseñor Gerardi impulsó con toda su energía y con su testimonio y con la entrega de su propia vida. En aquel momento, en 1995, en la carta Urge la verdadera paz, decían los obispos en aquel momento, el secular enfrentamiento, el odio, la violencia, son una realidad que se ubica en la misma raíz de nuestro pasado. Nuestra realidad actual no es más que el resultado de injusticias sociales acumuladas, fraguadas en esta secular historia de despojo y opresión. Estas son palabras de los obispos en 1995. Y pues es una constatación de esta Guatemala nuestra que no acaba de superar sus grandes diferencias, su grande desigualdad social. Un país con grandísimas riquezas, pero al mismo tiempo un país con altísimos índices de exclusión, de violencia, también a veces de racismo y de mucha pobreza. El mensaje de Monseñor Juan Gerardi, por lo tanto, sigue teniendo mucha actualidad. Conocer la verdad para sanar las heridas del pasado y poner las bases para el perdón y la reconciliación. Para asegurar que la paz que buscamos en Guatemala, decían los obispos en 1995, se requiere que sea construida sobre una verdadera reconciliación. En aquel momento se hablaba de los acuerdos de paz y los obispos decían, los acuerdos, producto de la negociación política, son sin duda un paso necesario en el largo camino hacia la paz, pero se debe ir más allá de la firma de los acuerdos. Es imprescindible comprometer a todo el pueblo de Guatemala, especialmente a quienes tienen en sus manos el poder económico y político, en su cumplimiento, hasta llegar a extirpar las causas que originaron el conflicto y los gravísimos males físicos, mentales y morales provocados por una guerra fratricida de más de 36 años. Eso se constataba en la Carta de los Obispos en 1995 y como ven ustedes, pues aún tienen actualidad estas constataciones, estas palabras de los obispos. Sin embargo, cuando nosotros vemos juntamente con la sociedad civil hacia aquellos años en los que se creyó en una cierta esperanza, los acuerdos de paz después se quedaron engavetados, no tuvieron el seguimiento que deberían haber tenido. La verdadera reconciliación que buscaban aquellos acuerdos, que buscaba el proyecto de la recuperación de la memoria histórica, que buscaba también el trabajo de la Comisión de la Verdad. La verdadera reconciliación en Guatemala se logrará únicamente sanando las causas que han producido la injusticia y orientándose hacia el perdón. Como dijera el obispo sudafricano Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, que también tuvo mucho que ver en la reconciliación en su país, en Sudáfrica, después de muchos años de un régimen que excluía a la población de raza negra de muchos servicios y de muchas condiciones en el país. Aquel obispo, Desmond Tutu, dijo, sin perdón no hay futuro. Un perdón, por supuesto, fundado en la verdad, lo cual no significa impunidad, ni freno a los caminos propios de la justicia que debe cumplirse, sino compromiso para que las heridas del pasado en el pueblo se sanen por ese camino. La muerte de Monseñor Gerardi pone a Guatemala en la mira internacional. La paz que se firmara 16 meses atrás estaba siendo cuestionada.
la presión hacia el gobierno del presidente Álvaro Arzú se hizo sentir. Sin embargo, en su período no se lograron avances en las investigaciones. Posteriormente, personal de su equipo de seguridad sería sentenciado por el asesinato. Desde un inicio, la escena del crimen fue alterada por elementos del Estado Mayor Presidencial, con el fin de obstaculizar la investigación. Durante el proceso, se contó con situaciones que obstaculizaron las investigaciones y la aplicación de la justicia. Otto Ardón fue el primer fiscal del caso. En su periodo, no se lograron avances en las investigaciones. Al año, renunció al proceso. Por otro lado, la Sala Cuarta de Apelaciones anuló la sentencia en primera instancia, ordenando repetir el debate. Pero la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa decisión. Estamos pues en nuestro programa recordando este 15º aniversario del asesinato o del martirio de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, recién celebrado el pasado viernes 26 de abril. Y estamos recordando cómo la palabra, la figura, el mensaje de Monseñor Gerardi no deben quedar perdidos en el pasado, sino deben recordarse y tener actualidad. Los puntos irrenunciables del mensaje de Monseñor Gerardi siguen siendo actuales. La paz sigue siendo el anhelo más fuerte que brota del corazón de los guatemaltecos. Lo que queremos es que las dolorosas experiencias del pasado no se repitan. Mucho se repetía en aquel momento con el proyecto de recuperación de la memoria histórica Guatemala, nunca más. Es necesario tener en cuenta el pasado tormentoso de nuestra historia, no para despertar nuevos odios, animadversiones y deseos de venganza o de revancha, sino para entender mejor nuestras actuales circunstancias y evitar caer de nuevo en los mismos errores, crímenes y guerras. Eso eran palabras de la conferencia en la cual participaba Monseñor Gerardi hace un tanto más de 15 años. El proyecto REMI que él impulsó, anterior al informe de la Comisión de la Verdad, tenía la finalidad de permitir a las víctimas de los años de violencia poder expresar su dolor y sanar. Y recordemos que este proyecto estaba abierto a hablar de víctimas en ambos lados de la confrontación. Hubo espacio no solo para la población civil no combatiente, sino también para exguerrilleros, militares y patrulleros de la autodefensa. Este proyecto era un paso irrenunciable que sin duda en muchos lugares de nuestro país dio frutos de sanación basada en el Evangelio de Jesús. Hubo muchos animadores de la reconciliación en muchas comunidades aún golpeadas por la violencia. Los animadores hicieron un excelente trabajo, un proyecto sin embargo que aún habría que motivar, un proyecto en el que todos estamos comprometidos. El proceso del REMI lo hizo el pueblo a partir de sus valores más profundos y la experiencia del Dios de la misericordia que se nos ha revelado en Jesucristo. Desafortunadamente, el trabajo iniciado por los animadores de la reconciliación y otros procesos destinados a la sanación no tuvieron continuidad. Esto representa para nosotros actualmente un desafío para nuestras acciones pastorales. Es por eso que recordar el 15º aniversario del martirio de Monseñor Gerardi es una ocasión para recordar este inaplazable compromiso que la Iglesia tiene que tener a favor de la cultura de la vida. Esta predominará sobre la cultura de la muerte en nuestra realidad nacional, marcada por la violencia diaria que desemboca en muertes y duelo para tantas familias guatemaltecas. Es por lo tanto que la fiesta, el recuerdo de Monseñor Gerardi, es una invitación a mantener vigente la meta de alcanzar la verdadera paz en Guatemala. La búsqueda de justicia y verdad sana las heridas sociales e históricas.
Por eso el esclarecimiento histórico de la verdad no es solo es necesario, sino que es indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, decían los obispos en la carta en 1995, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Mientras no se sepa la verdad y mientras no avancemos en una verdadera actitud de perdón y de reconciliación y en una actitud de compromiso de cara al futuro. La celebración, pues, de estos 15 años de Monseñor Gerardi, en el contexto de la Pascua, en el contexto del año de la fe, tienen mucha significatividad para nosotros. En toda la Iglesia en Guatemala, justamente estas celebraciones del aniversario de Gerardi han sido oportunidad para manifestaciones, para volver a recordar estos acontecimientos del pasado, también para acompañar los restos de Monseñor Gerardi y Monseñor Penados, que fueron trasladados a la catedral en Guatemala. En fin, ocasiones que hacen ver al pasado, pero no únicamente como una memoria inútil e infructuosa, sino ver al pasado, ver a estos testigos de la fe, ver a estos hombres y mujeres que han dado su vida, que han sido movidos por el Espíritu para lograr mayor paz, para lograr mayor reconciliación en el país. El recuerdo de Monseñor Gerardi, no hay duda, es un recuerdo que fortalece a la Iglesia de Guatemala. Hemos tenido también, hace ya un par de semanas, el tercer retiro de las Santas Misiones Populares en la Verapaz, en la cual participaron alrededor de 1.200 hombres y mujeres, laicos, sacerdotes, religiosas de toda nuestra diócesis. Y pues también tuvimos una caminata unos días antes del 26 de abril para conmemorar a Monseñor Gerardi. Estos testigos de la fe, que son numerosos en nuestro país, pues nos animan. Estos testigos de la fe cuya vida es bueno volver a recordar. Estos testigos de la fe que siguen siendo, pues, criticados y muchas veces incluso insultados, pero que para nosotros cristianos son aquellos que han sido coherentes con su fe y que nos ayudan en este camino. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima vez. ¿Quién se hizo en la verdad de la historia de su pueblo e hizo viva la justicia con las voces de los que dicen no al miedo, dando vida por la vida que es más fuerte que el olvido, que le dio muerte y él murió, ni muere su pueblo. Juan Gerardi, un hombre nuevo, memoria viva de nuestro pueblo. Juan Gerardi, un hombre nuevo, memoria viva
Arquidiócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.